Bueno, en la clase anterior habíamos descrito algunas características de los circuitos eléctricos, de los elementos del circuito, hablamos de la diferencia entre un elemento y un componente. También estuvimos repasando algunos conceptos de algunas partes en particulares, algunos puntos como los nodos, como lo que es una rama, lo que son las mallas. A partir de eso enunciamos las leyes de Kirchhoff, la primera ley que nos daba la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a cero, ¿no? La suma algebraica de todas las corrientes. Y la ley de mallas, que nos decía que la suma algebraica de las tensiones en una malla también era igual a cero. Con esas dos expresiones, y bueno, conociendo la ley de Ohm y algún funcionamiento particular de algunos elementos, bueno, con todas esas herramientas podemos analizar y calcular los circuitos eléctricos electrónicos básicos, por lo menos. Y dentro de los componentes, habíamos dicho, bueno, un elemento de circuito vendría a ser el componente ideal, donde no hay pérdidas, donde los procesos energéticos son ideales, y los componentes son los componentes reales, ¿no? Los que tienen el valor nominal más un error, los que tienen pérdidas. Y habíamos hecho una descripción entre elementos de circuito pasivos y activos. Habíamos dicho que los elementos pasivos, que eran los que recibían la energía, y bueno, podían haber un proceso de transferencia de energía con el medio, con el circuito, o algún proceso energético de tipo irreversible, porque, bueno, por el efecto Joule, casualmente en el resistor. Y los elementos activos, que eran los que inyectaban la energía en el circuito, fuentes, ¿no? Fuente de tensión y fuente de corriente. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar con mayor detalle de cuáles son las características de estos componentes y vamos a comenzar con la resistencia eléctrica o los resistores. Habíamos dicho que una resistencia o resistor es el componente electrónico que se diseña, se piensa, se crea para introducir un valor determinado de resistencia en el circuito. Habíamos visto cómo era el dibujo o el símbolo, y bueno, ahora vamos a aportar algunas imágenes de cómo es físicamente una resistencia eléctrica. En general, habíamos dicho que la simbolizábamos con la letra R mayúscula. En general, cuando dibujamos un circuito, usamos el dibujito este que está acá debajo, el que estoy marcando con el mouse. Esta es otra forma también de representar gráficamente en un circuito una resistencia. Y estas dos imágenes que están aquí, bueno, son resistores en general, la mayoría, estos son los más comunes. Decimos que es un componente de tipo axial, por cómo está dispuesto el terminal. Ven que es un alambre que está, digamos, como en un mismo eje. Fíjense que cuando dibujamos la resistencia, en ninguno de los extremos se coloca ni el signo positivo ni el signo negativo, quiere decir que es indistinto, se puede conectar de una forma u otra. Y otra característica particular que tiene, eh, si bien hay otros componentes que también lo utilizan, pero es típicamente del resistor, son estas bandas de colores. ¿Alguien me puede decir qué indican estas bandas de colores? Es el valor. La El valor última de la banda, resistencia. claro. La última es amarillo plateado, que es el valor de. La tolerancia. Claro, La tolerancia. Bueno, exactamente. La forma que tienen los fabricantes de indicar cuál es el valor nominal de este componente
es con estas bandas de colores, que generalmente se lo denomina código de colores. Y fíjense, lo más común es encontrar este tipo de resistores que tienen 4 bandas, ¿sí? Con las 3 primeras bandas tenemos el valor nominal, y con esta banda que está un poquito más alejada, que en este caso que estoy acá señalando es plateado, nos indican la tolerancia. ¿Recuerdan cuando nosotros en la primera clase empezamos a hablar de los errores? Dijimos que no existía una medición que no tenga un error, y cuando uno expresaba una magnitud, la expresaba con un valor aproximado, real o supuestamente verdadero, más una cota de incertidumbre. Bueno, esto es lo mismo. Yo quiero una resistencia de tantos ohms, y la voy, la pido, la compro, y de acuerdo a la calidad que yo necesite, voy a poder conseguir esa resistencia que tenga una tolerancia en su valor del 20%, el 10%, el 5%, y eso también está indicado en el código de colores. Bueno, esto es algo que seguramente muchos de ustedes lo conocen, qué número, digamos, indica cada color. Fíjense que, bueno, del 0 al 9, ¿sí? Estos son los colores que indican la primera cifra en general. Después, el segundo, la segunda banda indica la segunda cifra, y la tercera banda es el multiplicador, ¿sí? Y después tenemos en la banda de tolerancia, bueno, hay resistores que son mucho más precisos, que son del 1 o el 2%, y después típicamente tenemos el dorado o el plateado, que son resistores del 5 o el 10%. Y de esta forma, el fabricante nos indica cuánto vale el valor nominal del resistor. Hay resistencias de 4 bandas, que son las más comunes. Hay resistencias de 5 bandas, ¿sí? Que tienen 3 cifras para indicar el valor. Y hay unas resistencias que son de 6 bandas, que incorporan, digamos, una sexta banda de color, que acá está indicado como ppm, que se, digamos, para determinadas aplicaciones que nosotros necesitamos valores de resistencia muy estable, el resistor generalmente modifica su valor con respecto a la temperatura, y lo que indica esto, ¿sí? Es cómo se modifica la resistencia nominal en función de la temperatura. ¿Alguna duda, alguna consulta? Yo de mi parte no. Yo ninguna, profe. Bueno, avanzamos entonces. Si hacemos una clasificación, como todo, ¿no? Las clasificaciones siempre son bastante subjetivas. Vamos a hablar de que podemos decir que los resistores se los puede dividir por el material, por la potencia o por el tipo de accionamiento. Los materiales más comunes para fabricar resistores es el carbón o el alambre de nicrón. Esos son los materiales más comunes en la fabricación, ¿sí?, de los distintos resistores. Si quisiéramos clasificarlo por la potencia eléctrica, bueno, los resistores de baja potencia son los resistores de carbón, ¿sí?, que tienen 1/8, 1/4, medio watt, 3/4, hasta 1 watt, ¿sí? Y cuando yo necesito resistores que disipen mayor potencia por encima de 1 o 2 watts, bueno, hay resistores de 5, de 10 o de 20 watts, ya son resistores que tienen un tamaño más grande, son de alambre, ¿sí? Es un alambre sobre
En general tiene un encapsulado, algo así como esto lo estoy marcando acá, un encapsulado tipo cerámico. Todas estas resistencias que estuvimos describiendo son las que denominamos fijas, ¿no? Uno tiene un componente con dos terminales que tiene 100 ohms, más o menos 10%. Uno lo suelda a la placa y dependiendo de ese resistor en particular, vamos a tener ese valor nominal más o menos la tolerancia. Ahora, las resistencias variables son aquellas resistencias en las cuales el usuario, moviendo alguna parte móvil del dispositivo, hace que ese valor entre los dos extremos sea variable. ¿Cómo es que se logra eso? ¿Alguien sabe, puede decir, puede comentar? ¿Cómo es que logramos que un resistor varíe su valor nominal? ¿Qué proceso hay en el medio? Che, ayúdenme que no doy más, tengo la garganta en la miseria, alguno que hable, que ¿Tiene, me acompañe, que diga algo. tiene una Están especie de bobinado? Tiene dos resistencias en serie, puede ser. No. En el cual vos con no sé cómo explicarlo, Con la ficha vas barriendo y moviéndote en con la la ficha posición. vas barriendo y te vas posicionando en porcentajes y demás. Pero como dos resistencias en serie, no entendí ese concepto. Encima no sé cómo graficarlo, porque ¿Eh? dos resistencias en serie y ahí cuando vos movés el selector, por así decirlo, de lo que sería el potenciómetro, te Sí. va dando porcentajes en las resistencias en las que estás. Por ejemplo, eh, el cursor deslizante ahí está. Bueno, Eh, pero ¿alguien quiere agregar algo a lo que decía el compañero? Yo no opino que sean dos resistencias, sino un redondel de carbón que mientras se va barriendo la ficha esa central, va cambiando de resistencia porque el corto va siendo más chico en el carbono. O sea, yo les pregunto, en este dispositivo que tenemos acá, ven que dice cursor deslizable y material resistivo. Si yo sueldo en la placa y sueldo el punto A y sueldo el punto C, el punto B no lo sueldo, ¿voy a obtener una resistencia variable? No, ¿Lo ven todos eso? ¿Ustedes se acuerdan que la clase pasada dijimos que un alambre tenía un valor óhmico de resistencia que era igual a la resistividad, que es una característica propia del material, y era directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la sección? O sea que lo que yo acá estoy variando, si tomo el punto medio, porque si yo conecto entre A y B, ahora sí, mi resistencia en este caso, como está la imagen, es esta, ¿no? Es este pedacito menos de la mitad. O sea que lo que estoy variando acá, ¿qué es? De esa expresión. La longitud. Si yo tengo menos longitud de material, voy a tener menos resistencia. Si tengo más longitud de material resistivo, voy a tener más resistencia. Esta imagen que está acá, es un típico resistor variable que en general se lo utiliza en las plaquetas, y aquí en el medio, uno con un destornillador, con un perillero, mueve este cursor y ajusta, ¿sí? Y ajusta la resistencia variable. ¿Ven lo que estoy mostrando con el mouse? Que tienen Los, como... los resistores variables serían como los potenciómetros, ¿es eso? Exactamente. Estas dos imágenes de acá arriba, o sea, esta varilla que está acá, o sea, estos, en general, un potenciómetro es un resistor variable, ¿sí? Y esto que está acá también son resistores variables, nada más que para mover el cursor no tengo un eje como el potenciómetro. En general se los denomina preset. Pero este potenciómetro típicamente, ¿qué es? ¿Dónde lo ven? ¿Dónde lo ubican?
O sea, ¿por qué se llama potenciómetro ese resistor variable? ¿Dónde se usa? Amplificadores de potencia. ¿Y como para equipos, qué? ¿no? ¿Y para qué? Cuando vos movés ese eje, ¿qué estás Para haciendo? aumentar o disminuir la señal. Para Exact- un parlante, imagino. Exactamente, vos cuando modificás la resistencia, estás modificando algo adentro del circuito que hace que vos escuches más fuerte, ¿no? Cuando subís el volumen, por ejemplo. Profe, una pregunta. ¿Por qué Sí. vienen con 3 patas? Mirá, en general vos podés usar o sea, entre A y B o entre B y C, ¿sí? Pero la tercer pata es mecánica, digamos, se suelda, pero no es parte del circuito, ¿entendés? Sí, sí, perfecto. O podés, porque si vos, imaginate, si vos me dices entre A y B tenés una resistencia, y si me dices entre B y C tenés otra. Voy a desconectar el auricular. Tenés otra, pero generalmente vos tomás los puntos, por ejemplo, A y B, y el C lo soldás, pero es mecánico. Y otra forma u otro potenciómetro, digamos sería un potenciómetro de tipo radial, por el movimiento, y después están los potenciómetros deslizables, ¿no? Que son los típicos que se usan en las bandejas de control de audio, de video, ¿no? Que uno desliza el cursor y lo que está haciendo es este mismo proceso, ¿no? Está modificando la longitud de un material resistivo. ¿Se entiende cómo se obtienen los resistores variables? ¿Alguna duda, alguna consulta? Se entendió bien. Bueno, nosotros en la clase pasada habíamos visto cómo asociábamos resistencias en serie o en paralelo. Y otra cuestión que vamos a ver también y a comentar es, en los resistores típicamente de alambre, los resistores de potencia en general, son los que más se nota este efecto. La resistencia varía en forma lineal con la temperatura, ¿sí? Si yo tengo un resistor a una determinada temperatura, depende del material del alambre, vamos a tener un coeficiente de variación, y si ustedes se fijan, por la expresión matemática, 1 más alfa t, eso digamos, si tomamos como variable t, si yo quiero dibujar eso, ¿qué función sería? A ver, sin que escuche el profe de análisis, 1 más alfa t, o 1 más 2x. ¿Qué función es? Una función lineal. Función lineal. Es una lineal. Claro, o sea, ¿qué es una función lineal si la quiero dibujar? Una recta continua. Es una recta, exactamente. 1 más alfa t, donde 1 es un número, alfa es una constante, y la variable t es una recta. Es decir, los resistores típicamente de alambre tienen bastante variación con la temperatura, y esa variación es una variación lineal que se rige por esa expresión. Bien, con los elementos que estuvimos trabajando la clase pasada y algunas cosas que incorporamos hoy, vamos a tratar de resolver este ejercicio, que es uno de los ejercicios de la guía. La tensión nominal es de 48 volts más menos 5%, y me piden que calcule la corriente que se establece en el circuito de la forma I más menos delta I. O sea, que además de repasar el concepto de la ley de Ohm, de un circuito serie, vamos a tener que discernir cuál es el valor nominal de los resistores a partir del código de colores, y vamos a tener que trabajar matemáticamente la propagación del error, porque me piden que exprese la corriente con su error Una absoluto pregunta, ¿es verde, azul, rojo o naranja? naranja. Entonces 56K.
Bueno, acá vamos a llamar R1 a este primer resistor. Un compañero dice que es de 56K. ¿Están todos de acuerdo? Es que justo tengo encima un programa que me dice el valor. Ah, Código bueno. Resistor se llama. Lo usaba en la técnica. Te agradezco la sinceridad. Yo pensé que te lo acordaba de memoria. Bueno, ya no hace falta. No, sí, me lo acordarse. acuerdo más o menos, pero para asegurar. Más o menos me lo acuerdo también de memoria. Igual vieron que ahora, digamos, hay cosas que no tienen sentido para hacer memoria porque uno tiene un montón de herramientas. Y entonces esta que está acá, que es marrón, gris, naranja, ¿cuánto es? 18K. 18K. ¿Y cuánto vale la tolerancia? Vamos a suponer que esto es dorado. Más o menos 5 puede ser. Exactamente. Los valores nominales de las dos R, verde 4K, 5, azul Ah. 6, naranja 10 al cubo, 56 kilo ohm, más o menos 5%. Y el otro resistor, marrón 1, gris 8, naranja 10 al cubo, 18 kilo ohm, también más o menos 5%. Ahora bien, vamos a repasar algo que vimos en la clase pasada. Si yo tengo dos resistores en serie, ¿sí? Si tengo dos resistores en serie, esta Suma. corriente I, ¿cómo va a ser en los dos resistores? La misma. Es igual. Exactamente, va a ser la misma corriente, ¿sí? Y si yo quisiera sumar, o sea, yo tengo que expresar I más o menos delta I. Y conozco la fuente que tiene el error expresado, o sea, este delta es el error absoluto. Y más o menos 5%, ¿qué tipo de error es? Relativo. Error relativo, ¿sí? Relativo porcentual. Exactamente, Claro. es el error relativo porcentual. Lo primero que propongo hacer es calcular cuánto vale la resistencia equivalente, ¿sí? La resistencia equivalente, en su parte, digamos, nominal, va a ser igual a R1 más R2. ¿Ok? 74K. Sí. Ahora, ¿cuánto vale el delta R? ¿Se acuerdan cómo hacíamos con los errores? ¿Cómo propagábamos los errores en una suma? Se sumaban. Se sumaban, pero ¿qué tipo de errores se sumaban? Los errores absolutos. El error absoluto. El error absoluto. Y la tolerancia que me da está expresada en forma de error relativo. ¿Lo ven todos? ¿Ven que los dos resistores tienen un error del 5%? Sí, sí. Habría que Esto- pasarlo a número, ¿no? ¿Cómo? Habría que Habría pasar. que pasarlo a unidad de resistencia y sumarlo. Exactamente. O sea que el delta R va a ser igual al delta R1 más delta R2. Y cada error absoluto va a ser igual a R1 por el error relativo 1 más R2 por el error relativo 2. 56 por 0,05 más 18 por 0,05. Esto nos da un error absoluto de más o menos 3,7K. Bueno, ahora tengo, para calcular I, ustedes saben que por ley de Ohm es B sobre R, tengo la resistencia con su valor representativo y su error absoluto. Tendría que calcular el error absoluto de la fuente, ¿no? Porque está expresado en error relativo porcentual. ¿Cuál va a ser el error relativo de la fuente? ¿Lo ven todos? El error absoluto de la fuente va a ser igual a B por el error relativo, que es 0,05, me da más o menos 2,4 volts. Vamos a calcular ahora el valor representativo de la corriente, I sub 0, que va a ser igual a B sub 0 sobre R sub 0, me da 0,65 mA. Ahora necesito calcular el delta I.
¿Cómo se propagaban los errores cuando la operación matemática era un cociente? ¿Se acuerdan? La verdad no me acuerdo. Bueno, lo que sumábamos, ¿sí? Lo que sumábamos eran los errores relativos. El error relativo de la tensión es 0,05 y el error relativo del resistor, lo calculamos acá, es 0,05. O sea que el error relativo de la corriente va a ser igual a más o menos 0,1. Pero el ejercicio me pide el error absoluto. Entonces, el delta I va a ser igual a I0 por el error relativo de la corriente. Eso me da más o menos 0,065. Ahora fíjense, el valor representativo de la corriente tiene dos cifras significativas. ¿Sí? Estamos trabajando, fíjense, hasta decenas de miliamperes. O sea que acá tendríamos que cortar entre el 6 y el 5, ¿no? Para que tenga el mismo orden de magnitud. Si cortamos acá, o redondeamos, nos queda que el error 0,7. es 0,07, exacto. Bueno, finalmente lo expresamos en un cuadrito prolijito. La corriente I es igual a 0,65 más menos 0,07 miliamperes. ¿Todos entendieron lo que hicimos? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, antes de terminar el tema de resistores, vamos a resolver otro ejercicio que tiene que ver con la variación de la resistencia con respecto a la temperatura. También es uno de los ejercicios de la guía. Bueno, les he denunciado el valor de un resistor de alambre de cobre, a 20 grados centígrados tiene un valor de 100 ohms. Perdón. Acá está mal. Los 100 grados centígrados son 100 ohms. El valor del resistor de cobre a 20 grados es de 100 ohms, y cuando se pone en funcionamiento aumenta la temperatura y la resistencia aumenta un 15%. Entonces nos piden determinar cuál es la temperatura de funcionamiento, y sabemos que la resistencia aumentó un 15%. Y nos dan como datos la resistividad del cobre y el coeficiente de variación con la temperatura, ¿no? El alfa. Nos dan esos valores, esos dos datos de los materiales. Profe, ¿puede ser que en el anterior ejercicio, en la división del voltaje sobre la resistencia total del circuito, se haya olvidado el K? Porque vi que estaba en 74 solo, no estaba el K. Porque me da 648 micro. ¿Cuánto te da? 648 micro. Bueno, eso sería 0,648 mili. Ahí está redondeado, digamos, a 650. Pero 648 micro son 0,648 mili. ¿Claro? Ok, ok. Sí, sí. Bueno, este ejercicio en realidad conocemos la expresión y de ahí vamos a sacar la temperatura final. Lo que tenemos que
que resolver primero, bueno, es calcular algunos valores intermedios, ¿no? El ejercicio me dice que el resistor va a llegar a una resistencia final que es igual al 15% de la resistencia inicial, ¿no? O sea, RI más el 15% de RI sería 115 ohms, ¿no? Cuando el resistor está en funcionamiento, el valor es de 115 ohms. Ahora, ¿cuánto vale R a 0 grados? Bueno, si nosotros tenemos la R inicial, que es igual a la resistencia a 0 grados, por 1 más alfa T, y sabemos que estaba trabajando a 20 grados, despejamos el valor de R0, conocemos el valor inicial, conocemos el alfa, que es una constante, y conocemos la temperatura, de ahí calculamos el valor de la resistencia a 0 grados centígrados, que es igual a 92,7 ohms. Bueno, también sabemos que la resistencia final va a ser igual a ese valor a 0 grados por 1 más alfa T final. De ahí despejamos temperatura final. Todos son datos y valores que calculamos. Y llegamos a que la temperatura final es de 61,2 grados centígrados. Lo que hoy les preguntaba respecto de la variación, si en el eje X tenemos la temperatura y en el eje Y tenemos el valor resistivo, bueno, ahí sería la recta que representa la variación de la resistencia con la temperatura. En la vida real es más una curva, ¿no? No es tan No, lineal. en general no. Los resistores de alambre varían así, o sea, la variación por la expresión 1 más alfa T es una curva. Después, bueno, por ahí hay resistores que no son de cobre. Esto, digamos, es para un resistor de cobre. Si vos tenés un resistor de otro metal, bueno, por ahí la variación no es de esta forma. Esto es para los resistores de cobre. Ok, ok. Bueno, respecto de lo que hablamos de los resistores variables, código de colores, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿O avanzamos con otro componente? De mi parte no. Bueno, vamos a describir entonces el segundo componente pasivo, que es el capacitor. Habíamos hablado un poquito en la clase anterior de cómo era la construcción, cómo estaba hecho dos placas conductoras metálicas. También habíamos dicho que el capacitor tenía dentro de las propiedades, bueno, podía almacenar energía en forma de campo eléctrico. Las placas, al circular corriente, bueno, adquieren polaridad, se mueven las cargas y entre medio de las dos placas conductoras hay un campo eléctrico almacenado. Esa energía que almacena puede ser devuelta al medio y es un juego ahí energético de tipo reversible. Bueno, cuando nosotros energizamos un capacitor, el capacitor se va a cargar y la carga que adquiere el capacitor es proporcional a la tensión aplicada. ¿Sí? Si yo le aplico menos tensión, el capacitor va a tener menos carga.
si le aplico una tensión mayor, el capacitor va a tener una carga mayor, ¿no? Eso es lo que significa la proporcionalidad. Y si yo quisiera igualar, digamos, la constante de proporcionalidad es justamente la capacidad eléctrica, C. O sea, físicamente definimos a la capacidad eléctrica como la relación entre la carga y la tensión. Sabemos que la carga se mide en coulomb, o sea, la unidad de carga es el coulomb, y la unidad de tensión o potencial eléctrico es el volt. La relación entre el coulomb y el volt, bueno, resulta la unidad de capacidad eléctrica, que es el faradio. ¿Sí? Habíamos hablado la clase pasada que era una unidad muy grande, por eso vamos a ver cuando hagamos alguna descripción de capacitores, que nos vamos a manejar siempre con submúltiplos. Bueno, la capacidad eléctrica depende fundamentalmente de algunos de las dimensiones, de algunas cosas mecánicas que tienen los capacitores. En primer lugar, cómo es la forma de las placas, ¿no? De las placas conductoras, qué tipo de material dieléctrico tiene, si tiene un aislante de tipo de vacío, o un aislante de aire, o tiene algún material como un plástico, un papel encerado. Bueno, la característica del dieléctrico actúa como un multiplicador. Depende también de la distancia entre las placas. Si yo modifico la distancia entre las placas, voy a estar modificando la capacidad. Y también depende de la superficie de las placas enfrentadas. Estas últimas dos características van a ver que son lo que utilizamos para después poder fabricar o generar algún componente que represente un capacitor, que podamos variarlo, ¿no? Que tengamos forma, el usuario tenga forma de tener un capacitor variable. Bueno, hay uno de los típicos capacitores que se lo conoce como capacitor plano. Ahí, esa sería una imagen bastante representativa de lo que es un capacitor plano. Y fíjense que lo que detallo en ese dibujo es el dieléctrico, que está en las dos placas, la distancia que separan esas dos placas conductoras, y la letra A, ¿con qué creen que está relacionada la letra A? Con el área Con la, del... con la superficie de esa placa plana, ¿no? Claro, Fíjense que la totalidad de la superficie de ambas placas están enfrentadas, ¿no? Están separadas por ese material dieléctrico, material aislante. Ahora, los capacitores, este tipo de capacitores, así como está dibujado, ¿no? Hay una expresión que, relacionando la geometría y el tipo de dieléctrico, yo si conozco las dimensiones de la placa, a cuánto están distanciadas y qué dieléctrico tengo en el medio, puedo calcular cuánto vale la capacidad solamente en un capacitor plano, usando esta expresión. ¿Sí? La capacidad o el valor de capacidad de un capacitor plano va a ser proporcional al área, inversamente proporcional a la distancia, y va a tener que ver con una constante dieléctrica, que se la conoce como permitividad. Es una característica propia de los materiales que se usan como dieléctricos, la permitividad dieléctrica. Para que tengan ustedes una idea de las dimensiones, fíjense que si yo tengo
aire, tengo un valor de permitividad del orden de los 10 a la menos 12, 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. En la guía de ejercicios hay justamente un ejercicio que tiene que ver con un capacitor plano. Nos dicen el área de las placas. Están separadas por vacío a una distancia de 2 milímetros. Y entre cada placa, en los extremos, digamos, de este capacitor plano, se le aplica una tensión de 400 volts. Y nos piden calcular la capacidad, la carga y la energía almacenada en el capacitor. La capacidad y la carga la podemos calcular con los elementos que vimos hasta ahora en la clase de hoy. La energía la vamos a resolver y es una expresión que la vamos a ver al finalizar el tema de capacitores. Nos tomamos 2 minutitos para que planteen el ejercicio, ¿les parece? ¿Tienen ahí un lápiz y un papel? ¿Puede ser? Sí, ok. Bueno, planteen el ejercicio y nos tomamos 2 o 3 minutitos y después lo revisamos. Una consulta, profe, ¿no necesitaríamos una frecuencia?
Bueno, lo plantearon era reemplazar expresiones, ¿no? ¿Cuánto les dio el cálculo de C, de la capacidad de este capacitor plano? 2,21 a la menos 12. Igual tengo una duda. Pasa que yo veo que el 0,5 está en, no sé si es metros cuadrados. Sí, metros Bueno. cuadrados, sí. No, metros Metros, cuadrados. tuve que haber hecho pasaje entonces. Perdón. Bueno, de acuerdo a la expresión, ¿cuánto te habías dado? 2,1. 2,2 a la menos 12, pero no pasé metros a mil. No, Ahora lo claro, paso. es 2,2 por 10 a la menos 9. O lo mismo que decir 2,2 nanofaradios. Como tenemos el valor, o calculamos el valor del capacitor plano, y tenemos el valor de tensión, podemos calcular la carga. C por B. 2,2 por 400 me da 880 nanocoulomb. Y la expresión que todavía no habíamos visto, que tiene que ver con la energía del capacitor, después vamos a ver cómo llegamos Medio a la... 2,2. Lo ¿Cómo? comprobé. Ahí lo comprobé, sí, medio. La expresión de la energía almacenada en un capacitor es igual a 1/2 de C por B cuadrado. Reemplazando los valores me da 1,76 microjoule. Sí, lo es. Está bien. Bueno, vamos a continuar hablando del tema de los capacitores y bueno, vamos a hacer una clasificación. Nosotros la clase pasada dijimos que había un tipo de capacitor particular, que tenía polaridad, que aparecía porque se necesitó obtener, digamos, capacitores de mayor valor. Entonces vamos a hacer justamente una clasificación dentro de lo que serían capacitores fijos, aquellos que son comunes, o también podemos decir que son no electrolíticos. En general, tienen valores de capacidad del orden de los nano a picofaradios, 10 a la menos 9 a 10 a la menos 12 faradios. El dieléctrico generalmente es de papel, de mica o de mylar. ¿Sí? En este tipo de capacitores no existe que haya un dieléctrico de aire, porque después vamos a ver una imagen de cómo se produce, y las dos placas metálicas están como si fueran enrolladas, y entre medio de las dos placas metálicas, bueno, hay un material dieléctrico que puede ser papel, mica o mylar. Lo simbolizamos con este dibujo. Estos serían algunas imágenes de los típicos capacitores comunes. También se le dice lenteja, por su típica apariencia, ¿no? Y fíjense que ninguno de los dos terminales, así como en el símbolo, tienen indicado ninguna polaridad, ¿no? Este tipo de capacitores no tienen polaridad. Y los capacitores electrolíticos, que ya tienen valores de más alta capacidad, o sea, estamos hablando del orden de los microfaradios, el símbolo con el que lo dibujamos es este, fíjense que indica la polaridad, y fíjense que digamos, la forma que tienen los capacitores son bastante distintos entre unos y otros. Estos serían los capacitores fijos, ¿sí? Los que yo, en los terminales tengo un valor determinado.
Cuando yo quiero tener un capacitor de tipo variable, tengo que usar un capacitor que sea no electrolítico, porque no existen capacitores electrolíticos variables. Porque la forma de variar la capacidad, si ustedes recuerdan lo que hablamos hace unos minutos atrás, dijimos que y mismo lo que pasa en un capacitor plano, ¿no? ¿De qué dependía el valor de capacidad que calculamos recién en el ejercicio? De la distancia entre las placas conductoras. De la distancia entre las placas y también de la superficie de las placas enfrentadas. Entonces, esas son las dos cuestiones que se varían mecánicamente para obtener un capacitor variable. En general, cuando yo tengo un elemento que se puede variar su valor, se simboliza de esta forma, ¿no? El símbolo del capacitor con una flechita. Esto significa que es variable. Y acá tenemos algunas fotos de cuáles son los capacitores. Esto que está acá, que es algo bastante grande, se lo denomina tándem de capacitores. Esta es la foto de un capacitor variable real. Fíjense que tiene un eje, así como el potenciómetro. Entonces uno movía el eje, ¿y qué es lo que hace? Fíjense, esto es el dibujo de algo igual, que funciona de la misma forma. Y fíjense que acá dice que hay unas placas fijas y unas placas móviles. Entonces cuando yo giro el dial, ¿sí? Estoy moviendo las placas móviles. Y en este caso, ¿qué es lo que estoy variando mecánicamente para que el conjunto de placas enfrentadas actúen como un capacitor variable? La La separación entre las separación placas. entre ellas. Más que la separación es el área de placas enfrentadas, porque cuando están, imagínense, cuando tengo todas estas placas adentro, tengo más área enfrentado entre placas. Y cuando tengo esto para afuera, bueno, ahí tengo menos área entre placas. Y hay otros capacitores que son dimensionalmente más chicos, que se los conoce como trimmer, que estos sí Una lo que pregunta. hacen es, sí, ¿En qué suele usarse el capacitor variable? Porque en todas las placas que vi hasta ahora nunca lo había visto. en general los capacitores variables se utilizan en equipos sintonizadores. ¿Vieron cuando uno escucha radio, que tiene distintas estaciones de radio, ¿no? Uno pasa de la Metro a Urbana Play o a Rock and Pop o a lo que fuera, vieron que está en un valor de frecuencia. Y ustedes pasan de una frecuencia, en el medio, bueno, hay ruido, hay alguna radio trucha, interferencia, hasta que aparece otra frecuencia. Lo que está haciendo el circuito que sintoniza la radio es entrar en un fenómeno que se llama resonancia en la frecuencia de transmisión de cada emisora. Y ese circuito resonante tiene fundamentalmente un capacitor variable. Y entonces yo cuando muevo y varío la capacidad, me estoy moviendo con el circuito por todo el espectro de frecuencia hasta que engancho la frecuencia de resonancia del circuito y sintonizo la radio. ¿Se entiende más o menos la explicación? Esa es una de las principales aplicaciones de los capacitores variables, los circuitos sintonizados. Es más, estoy casi seguro que este tándem es de algún equipo de comunicación viejo. Y ahí va modificando la banda de transmisión. Bueno, fíjense cómo se construyen distintos tipos de estos capacitores, ¿no? Bueno, este es un capacitor electrolítico, ¿sí? Tiene un aislamiento plástico, y después tiene las placas conductoras, el dieléctrico en el medio, y ahí después se deposita un electrolito para generar el funcionamiento del capacitor, y ahí es cuando
aparece la polaridad para que la corriente circule en un único sentido. En general, como son, digamos, de mayor tamaño, tienen impreso el valor de capacidad, la temperatura de funcionamiento, la tensión de funcionamiento, tienen varias informaciones dentro del cuerpo del capacitor. Bueno, esto sería un capacitor de los que denominamos comunes. Como yo les decía, en general, las placas metálicas se enrollan para después poderlas depositar dentro del gabinete, que es típicamente de resina epoxi, y se sueldan los terminales en los extremos de estas placas conductoras. Y en lo que es las tecnologías de SMD, lo que es montaje superficial, bueno, hay algunos condensadores de montaje superficial, para que ustedes tengan una idea, sobre todo aquellos que no conocen, no armaron ningún circuito, cuáles son los distintos aspectos de este componente. Bueno, una de las características, o tal vez la principal característica que hace que el capacitor tenga un funcionamiento particular, tiene que ver con esta capacidad, valga la redundancia, de almacenar energía. Entonces acá hay un juego de carga y descarga que se utiliza justamente como una propiedad para hacer funcionar algunos circuitos. Vieron, por ejemplo, que es muy común que los motores eléctricos tengan un capacitor. ¿Alguien sabe para qué está ese capacitor en el motor? Creo que en los monofásicos era para generar un desfasaje en la onda y que el motor pueda entrar en el movimiento, porque si no se autotraba con las imágenes. No me acuerdo el nombre. Bueno, en realidad en los motores se pueden usar de dos formas, ¿no? Como arranque, para que el motor tenga un arranque con una característica determinada, y en algunos otros motores, también monofásicos, tienen un uso continuo, ¿no? Pero bueno, el hecho del funcionamiento particular del capacitor, esa es una de las aplicaciones que tiene en algunos circuitos eléctricos. Vamos a hacer un análisis de lo que sería un circuito de tipo RC, con las herramientas que tenemos nosotros, que fuimos viendo hasta ahora, y si nosotros cerramos la llave, ¿no? Si la llave la ponemos acá en 1, vamos a tener la fuente de tensión continua conectada al capacitor, ¿sí? Y a la resistencia, ¿no? Este sería el típico circuito RC. Nosotros dijimos que a partir de conectar la fuente al capacitor, el capacitor comienza a cargarse. Ahora, la carga que aparece en el capacitor aparece en forma instantánea, es decir, yo pego la llave en 1 y automáticamente el capacitor se cargó, o se carga de alguna forma lineal, o ¿qué creen ustedes? Un tiempo de carga que es como una montaña. O sea, va creciendo y de repente tiene una descarga brusca. A ver, quiero escuchar a otros. ¿Qué pasa cuando yo conecto la fuente en el capacitor? ¿Cómo aparece la carga? Se va cargando progresivamente. Tiene como una constante de carga. ¿Y de qué dependerá esa constante de carga? Nos dijo que era del voltaje aplicado, ¿puede ¿Resistencia ser? del circuito?
Bueno, le voy a responder a las dos personas que hablaron. Es decir, la carga va a ser proporcional a la tensión, pero acá estábamos hablando de a qué velocidad se carga el capacitor. Y la segunda persona que habló, no sé si fue Agustín, creo, dijo que dependía de la resistencia. Y justamente la resistencia es lo que hace que el capacitor se cargue más rápido o más lento. El producto entre ¿Puede la... cargar sin resistencia? ¿Cómo? ¿Se puede cargar sin la resistencia? En realidad, claro que se puede cargar. Ahí uno generalmente pone una resistencia para limitar la corriente y evitar que se queme, en este caso, el capacitor. Pero si yo no pongo R, igual el capacitor tiene un valor de resistencia interno y funcionaría, digamos, se cargaría más rápido, pero también funcionaría de forma parecida porque el circuito vendría a ser un circuito de tipo RC, porque el capacitor, el componente real, tiene una parte resistiva. Pero fíjense, todos están de acuerdo que la tensión de fuente es igual a la tensión que hay sobre el capacitor más la tensión que hay sobre la resistencia. Sí, ¿Eso lo ven todos? Yo sí lo veo. Bueno, si no me dicen nada, supongo que todos entienden lo que estamos hablando. ¿Cuál es el valor de la tensión sobre R por ley de Ohm? y es la Ah, corriente del circuito por la resistencia. O sea, la corriente que circula por acá, por el valor de R, va a ser la tensión en R. Y la tensión que hay en C, ¿sí? ¿Se acuerdan? El valor de capacidad. ¿Se acuerdan? La carga es igual al valor de capacidad por la tensión. O sea que la tensión, ¿sí? La tensión va a ser igual a la carga, ¿sí? Dividido la capacidad. ¿Y ustedes se acuerdan cuando definimos la corriente eléctrica? Habíamos dicho que la corriente eléctrica era una cantidad de carga en la unidad de tiempo. ¿Se acuerdan de Sí, eso sí. de hace un sí, par sí. de clases? Sí, Entonces, si la tensión sobre el capacitor está relacionada con la carga, y la carga es un diferencial de corriente en función del tiempo, para resolver este circuito, tengo que aplicar alguna herramienta matemática, porque me va a quedar una ecuación de segundo grado con una diferencial. Nosotros no vamos a hacer el descule matemático del circuito RC. Ustedes lo pueden investigar, como siempre les digo, debe haber un montón de videos, tutoriales y clases en YouTube con explicaciones mejores a las que les estoy dando yo, pero les pido que créanme que estas formas curiosas que aparecen, en rojo está la carga y en azul la corriente, tienen que ver con esta resolución del circuito aplicando la derivada de la corriente en función del tiempo. Entonces, ¿a qué función asocian el gráfico que están viendo en rojo, en azul y en verde? ¿Es una función El de qué tiempo de tipo? carga. Exponencial. Es una función de tipo exponencial. Fíjense, cuando yo estoy cargando el capacitor se carga en forma exponencial creciente, ¿sí? Y esta exponencial tiende al valor de carga máxima, ¿sí? Cuando llega acá, el capacitor está totalmente cargado. ¿Y qué pasa con la corriente en el circuito? ¿Qué va a pasar con la corriente acá? Si el capacitor se carga totalmente, ¿qué valor de tensión va a tener en el extremo de las
de las terminales? La máxima de fuente sería. La máxima tensión de fuente. Y si yo tengo acá la misma tensión que acá, ¿qué corriente va a circular? Ninguna. La total. Ah, no. No, la corriente total, fíjense, cuando pego la llave, la corriente es máxima. Y a medida que el capacitor se va cargando, de la misma forma exponencial creciente que aparece la carga, de la misma forma aparece la tensión, porque son proporcionales, ¿se acuerdan? La carga y la tensión son proporcionales. Por lo tanto, de la misma forma que aparece la carga, aparece la tensión. Y a medida que crece la tensión, la corriente va disminuyendo y tiende a cero. Cuando el capacitor está totalmente cargado, por el circuito no circula más corriente. Estos dos fenómenos de carga y corriente pasan en el proceso de carga. ¿Sí? Y cuando el capacitor está totalmente cargado, y yo pongo la llave en 2, ¿qué va a pasar con este nuevo circuito? Se va a descargar el capacitor y El capacitor Va a se va a pasar por acá. descargar a través de la R, de la misma forma que se cargó, porque sigue siendo un circuito RC, nada más que la carga estaba en un valor máximo, y va a tender a cero en forma exponencial decreciente. Y alguno de ustedes dijo por ahí que la velocidad de carga dependía del valor de R, y fíjense que yo acá, en el eje del tiempo, puse un punto que es el tiempo es igual a R por C, es decir, al producto de la resistencia por la capacidad. ¿Alguien sabe cómo se llama esto en un circuito RC? El producto de R por C se lo conoce como tau, o constante de tiempo. Ahora vamos a ver la expresión de la resolución del circuito, de cuánto vale la carga en función del tiempo. Estas expresiones. En un proceso de carga, si yo planteaba el circuito, como les decía, diciendo que la carga es la corriente en función del tiempo, y despejaba Q, tenía que resolver ahí algunas integrales, usar algún método de resolución, y finalmente iba a llegar a que el valor de carga en función del tiempo tiene esa exponencial decreciente. Y esto que está aquí, digamos, para un segundo, el valor de carga va a ser igual a la carga máxima por 1 menos, reemplazo acá 1, el valor de R y el valor de C. Este producto de R por C es la constante de tiempo o el tau del circuito. Si yo acá arriba quiero calcular la carga en el instante que el tiempo es igual a R por C, reemplazaría T por R por C, me queda E a la menos 1, y tengo este punto particular que yo marqué acá, para la constante de tiempo RC, el valor de carga es igual a el 63% de la carga total. Y en ese punto la corriente vale el 37% de la corriente máxima. Fíjense que para un tiempo tau, el capacitor está 63% cargado. Y decimos que hay que pasar aproximadamente 5 tau para que el capacitor llegue al valor de carga final.
¿Y la E qué significaba? O sea, en la fórmula. Es la variable matemática que indica la función exponencial. ¿No se acuerdan? ¿No lo Ok. vieron en la escuela? Sí, pensé que tenía algún valor como, No, no sé, es la función algo. exponencial. Ok. La corriente tiene una expresión parecida, nada más que es decreciente. Parte de un valor máximo, pero fíjense que tiene la misma exponencial. En este caso es decreciente. Estas dos expresiones de carga y corriente es en el proceso de carga del capacitor. Y cuando lo descargo, la carga tiene una expresión similar, también en forma decreciente, a la corriente en el proceso de carga. Yo sé que es medio trabalengua esto de carga, descarga, carga, corriente, pero esas expresiones que mostramos responden a lo que pasa, por supuesto, en la realidad, ¿no? A estas imágenes. Se carga el capacitor en forma exponencial creciente, tendiendo a la carga máxima, y la corriente decrece desde su valor máximo al inicio, tendiendo a cero. Y cuando descargo el capacitor, que está cargado con el valor máximo de carga, también desciende el valor de carga hasta llegar a cero. Bueno, esas son las dos expresiones que vimos recién en el proceso de carga, y esta sería para el proceso de descarga. ¿Alguna pregunta? Ese uno que está en la fórmula, ¿vendría como a representar el valor total del sistema cargado, vendría a ser? Claro, Por eso se le resta E. exactamente. Cuando vos tenés o sea, la exponencial creciente es E elevado a un exponente, eso te da una exponencial creciente. Perdón, decreciente, porque en este caso el exponente es negativo. Y cuando tenés 1 menos E, la exponencial es creciente y tiende a ese valor. ¿Sí? Tiende al valor, fíjate que en este caso, este valor de Q es en la carga máxima, ¿no? C por B. Sí, por eso por uno. Claro, ya está. Gracias. Bueno, y habíamos visto justo en la resolución del ejercicio la expresión del capacitor cargado. Si yo tengo una diferencia de potencial entre los extremos del capacitor, el capacitor adquiere una carga, ese movimiento de cargas, el trabajo que realizan, etcétera, etcétera, llegamos a la expresión de la energía, que es un medio de la capacidad por la tensión al cuadrado. Y si yo quiero... Esa es la expresión clásica, ¿no? La que más se utiliza cuando uno quiere calcular la energía en un capacitor. Ahora, si yo quiero expresar la energía en función de la carga, fíjense que podemos reemplazar el valor de capacidad por Q sobre B, y puedo llegar a una expresión de energía de 1/2 por la carga por la tensión, o de 1/2 por la carga al cuadrado dividido C. Las tres expresiones son lo mismo, lo único que hicimos es jugar con las igualdades entre el valor de capacidad, el valor de carga y el valor de la tensión aplicada. Bueno, de la misma forma que habíamos visto que podíamos asociar resistores en serie y en paralelo,
lo mismo hacemos con los capacitores. En este caso, para analizar el circuito, usamos la relación entre tensión, carga y capacidad. Y fíjense la analogía que nos encontramos con los circuitos capacitivos. Cuando yo quiero asociar capacitores en paralelo, ¿se acuerdan la característica de un circuito en paralelo? Es que todos los componentes tienen la misma tensión aplicada. Y en este caso, la carga total que va a tener el circuito va a ser igual a la carga del capacitor 1 más la carga del capacitor 2, así, etcétera, ¿no? Como sabemos que la carga es igual a C por B, y la tensión B es la misma, la capacidad total, cuando tengo capacitores en paralelo, coincide con la suma de los capacitores, es decir, que se asocian de la misma forma que asociábamos los resistores en serie. Y cuando conecto capacidad en paralelo, en serie, voy a estar dividiendo tensiones. La tensión total es la suma de la tensión en cada uno de los capacitores, y haciendo esta relación entre carga y capacidad, llego a la misma expresión que teníamos cuando asociábamos resistores en paralelo. O sea, la inversa de la capacidad total va a ser igual a la suma de 1 sobre C1 más 1 sobre C2, etc. Esto, digamos, muchas veces cuando uno está haciendo algunas pruebas o experimentando, a veces dice, che, tengo que bajar la capacidad. Entonces la forma de bajar o aumentar la capacidad hay que tener cuidado, porque si yo pongo dos capacitores en paralelo, lo que estoy haciendo es sumar, estoy agrandando la capacidad. Todo lo contrario ocurre con los resistores. Cuando yo quiero sumar resistencia, lo tengo que conectar en serie. Bueno, acá, para cerrar este tema de la asociación de capacitores, hay un ejemplo que vamos a tomar de la guía, que nos dicen que en este circuito todos los capacitores son de un valor de 2 microfaradios, y nos piden calcular la capacidad total entre los puntos A y B. Bueno, cuando no tenemos un circuito de este tipo, tenemos que empezar desde este extremo y decir, ¿cómo están conectados los capacitores C5 y Eso están en C4? serie. Están en En serie, ¿sí? Entonces, si yo quisiera calcular un capacitor resultante C4,5, bueno, sería un capacitor de este valor, ¿no? Se asocian con la misma expresión de las resistencias en paralelo. Como todos valen 2 microfaradios, el capacitor que quedaría acá en paralelo con C3 sería de 1 micro. El capacitor equivalente a C3 en paralelo con C4,5 sería la suma, ¿no? Porque están en paralelo. Sería C3 más C4,5. Esto nos daría 3 microfaradios. Después está en serie, ¿no? Ese capacitor está en serie con C2, haciendo la cuenta igual que aquí. Este capacitor sería de 1,2 microfaradios, ¿sí? Y en definitiva la capacidad entre A y B sería este capacitor de 1,2 micro en paralelo con C1, ¿sí? Sumado a C1, en valor, 3,2 microfaradios. Eso resuelve la primera pregunta, ¿no? La capacidad total entre A y B. ¿Y cuál es la carga en el capacitor C1? Bueno, si aplicamos 10 volt, ¿qué tensión aplicada tiene C1? 10. ¿No? 10. Y sabemos que el valor de carga es igual a la capacidad por la tensión. ¿Sí? 2 por 10, 2 micro por 10 volt.
nos da 20 microcoulomb, que es el valor de carga que toma el capacitor 1 conectado a estos mismos. ¿Todos entendieron cómo resolvimos el ejercicio? Sí. Sí, sí. ¿Por qué no se Bueno. aplica el Q al total? No, porque el ejercicio nos pregunta o nos pide calcular la capacidad, perdón, la carga en C1, no en la capacidad total. Por eso calculamos en C1. Entonces entendí perfecto, gracias.